En un mundo lleno de violencia, tristeza y enfermedad, siempre hay una respuesta. Clama a mí y yo te responderé, dice el Creador. El Tabernáculo de la Fe presenta un mensaje de esperanza. Dice en Deuteronomio 21, ¿recuerdan? Estamos en Deuteronomio 21, versículos 1 al 9. Deuteronomio 21, del 1 al 9. Recordemos que este libro de Deuteronomio es la reiteración que hace el Señor a través de Moisés a la nación de Israel que está a punto de entrar a la tierra prometida. Bueno, muy bien. Por eso empieza, si en la tierra que el Señor tu Dios te da para que la tomes en posesión, se halla un muerto tendido en el campo y se ignora quién lo mató, entonces tus ancianos y jueces irán y medirán la distancia hasta las ciudades que están alrededor del muerto. Y sucederá que los ancianos de la ciudad más cercana al muerto tomarán una vaquilla que no haya sido aún sometida al trabajo y que no haya llevado yugo. Los ancianos de aquella ciudad llevarán la ternera abajo a un arroyo permanente donde no se haya arado ni sembrado, y allí en el arroyo romperán la nuca a la ternera. Después se acercarán los sacerdotes, hijos de Leví, porque a ellos escogió el Señor tu Dios para que le sirvan y para que bendigan en el nombre del Señor. Por el dicho de ellos se decidirá todo pleito y todo daño. Todos los ancianos de aquella ciudad más cercana al muerto lavarán sus manos sobre la vaquilla desnucada en el arroyo y declararán diciendo: nuestras manos no han derramado esta sangre, ni nuestros ojos lo han visto. Oh Señor, perdona a tu pueblo Israel al cual has redimido. No traigas culpa de sangre inocente en medio de tu pueblo Israel. Así les será perdonada la culpa de sangre. De este modo, eliminarás la culpa por la sangre inocente de en medio de ti, cuando hagas lo recto ante los ojos del Señor. Amado Dios y Padre, gracias te damos por este día, este primer día de la semana en el cual podemos reunirnos y podemos compartir la predicación de tu palabra. Señor, guíanos a través de esa hermosa palabra, enséñanos, Espíritu de Dios, aquí estamos, que esto sea un acto de adoración más como todo lo que hemos hecho hoy hasta este punto y hasta el final del culto y en el culto siguiente. Estamos en tus manos, Señor, nos rendimos delante de ti y ante tus pies doblamos rodilla, en el nombre de Jesús, amén. Bueno, estamos hablando del polvo a la gloria, ¿cierto? Y específicamente haciendo énfasis en la vida del discípulo. Y hemos comentado, el pastor lo ha dicho, que nosotros no vinimos a ser creyentes, sino a ser discípulos. ¿Y un discípulo quién es? Un discípulo es uno que cree lo que Jesús dice, pero por lo tanto hace lo que Él manda. Yo no puedo ser discípulo si no hago lo que el Señor me manda, ¿sí? Esa es la condición. Cuando los discípulos del Señor oyeron la voz, sígueme, y decidieron seguirlo, era porque aceptaban la autoridad de Jesús, ¿cierto? Hasta ahí vamos todos muy claros. Yo creo que eso ya no nos queda ninguna duda. El verdadero discípulo de Cristo, además, en consecuencia, así como nuestro Señor no limitó su área de influencia a lo meramente religioso, el discípulo de Cristo no limita su área de acción a lo religioso, sino que entiende que todo es sagrado y que nada escapa del dominio de Dios, pues todo le pertenece. Todos hemos oído ese Salmo 24:1 tan hermoso, ¿cierto? De Jehová es la tierra y su plenitud, cuanto hay en ella, el mundo
y todo lo que en él habita. Eso lo entendemos y es una señal de que todo lo que de él es nuestra responsabilidad de cuidarlo. ¿Cierto? ¿Lo entendemos así? Amén. Bueno, un estadista que fue pastor y posteriormente fue elevado a la dignidad de primer ministro de Holanda hacia comienzos del siglo XX, finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, lo dijo de una manera tajante así. Este señor llamado Abraham Kuyper, ¿sí? Dijo esto: no existe una sola pulgada cuadrada en todo el dominio de nuestra existencia humana sobre la cual Cristo, quien es soberano sobre todo, no grite mía. ¿Sí? Entonces, sobre todo lo que existe, sobre todo lo que vemos, ¿qué grita Jesús acerca de su pertenencia? ¿Qué dice? ¿Qué es? Mía. Él dijo mía, suya. Sí, listo. Del Señor. Todos estamos claros con eso. Muy bien. Ese preámbulo para hablar de la cultura de la muerte. Porque hoy estamos hablando de un muerto. ¿Cierto? No sé si ustedes se han encontrado con ese hecho de encontrarse un muerto. A mí me tocó en el rural, porque yo estuve en una zona roja, una zona de violencia. Y una de las quejas que yo tenía era que me acostaba los viernes y yo sabía que el sábado me iban a llamar porque había un muerto, que había una necropsia. Yo estaba en el mundo y para mí eso era algo incómodo. Significaba trabajo un día sábado. Y bueno, yo no sé si es que uno, así como uno diría, es que yo llamaba la mala sangre porque yo estaba pensando desde la noche, ay, mañana me va a tocar hacer necropsia. Y ¡pum! Sí, había muerto. ¿Por qué? Porque era la cultura de la muerte en su máxima expresión. Yo estaba en la zona de influencia del mexicano, el famoso mexicano. Y entonces aprovechaban los viernes que la gente se relajaba y se emborrachaba para matar a las personas incómodas. Bueno. Y eso es para hablarles de una estadística dolorosa. Y es que Colombia es un país con una muy alta tasa de homicidios. Es increíble decir que en el año 2020, la última estadística que tenemos es del 2021, disculpe. Del año 2021 fue que hubo 13.709 personas muertas violentamente. Eso nos habla de 37 muertos diarios en el país. Nada más en el mes de diciembre pasado hubo 1.200 personas que murieron de forma violenta. Eso significa que hubo 13% más que en el año 2020, el cual fue anormalmente bajo porque por la situación de la pandemia no hubo tanta oportunidad de matar al prójimo. Pero no se pongan tan contentos, porque en ese año 2021 hubo 6% más muertos que en el 2019, que era un año de comportamiento normal. ¿Eso qué quiere decir? Que la violencia en nuestro país está aumentando. Algunos le atribuyen eso a la pandemia. Yo realmente creo que es por el torcido corazón. Pero también creo que nosotros somos responsables en alguna manera. Ustedes van a decir, nosotros no hemos matado a nadie. Vamos a ver. Dentro de los países de América Latina estamos en el 6º lugar en la dignidad de los países más violentos. ¿Sí? El que más mata es Jamaica. Yo pensé alguna vez en irme a vacacionar a Jamaica, ahora ya no me dan ganas. Apenas vi sus estadísticas. El segundo, adivinen cuál es, Venezuela. Y alguien dijo México, pues Colombia está por encima de México. Somos más violentos que México. Sí, increíble, ¿cierto? Lo más preocupante, ¿saben qué es lo más preocupante? No es que haya tantos muertos en Colombia. Lo más preocupante es la indiferencia ante la muerte. Como que nos acostumbramos.
un filósofo y escritor colombiano llamado Nicolás Gómez Dávila, que fue uno de los fundadores de la Universidad de los Andes. Curiosamente, este era una persona con unos principios cristianos muy fuertes, católico él, pero con unos principios muy firmes, Nicolás Gómez. Y lo curioso es que fue uno de los fundadores de una de las universidades más laicas que hay actualmente en nuestro país. Pero bueno, él dijo esto en su momento: no es necesaria la violencia para destruir una civilización. Las civilizaciones mueren por causa de la indiferencia hacia los valores singulares que las erigieron. Pues si nosotros ignoramos los valores fundacionales, vamos entonces a caer en esta remolino de muerte y destrucción que llevamos a cuestas. La gran cantidad de muertes por homicidio en nuestro país no deberían pasar desapercibidas, por lo menos no para el pueblo de Dios. Deberían hacernos reaccionar. Vamos a ver por qué nosotros no debemos estar indiferentes. La pregunta: ¿le importa a Dios la vida humana? Sí, ¿no es cierto? ¿Qué dice Éxodo 20:13? Sencillo, fácil. Éxodo 20:13. No matarás. O sea, el Señor nos manda. Hay un mandamiento expreso acerca del acto de matar. Eso expresa que a Dios le importa la vida humana de una manera particular. ¿Por qué le importa a Dios? Es un Dios de vida, pero a través de la vida humana se expresa el carácter de Dios en la tierra. Y porque Dios ha declarado que Él es Dios de vivos. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Había una discusión con los saduceos. Los saduceos decían que no había resurrección. Estamos hablando de los tiempos del Señor. Está nuestro Señor Jesucristo y imaginémonos un momentico el cuadro. Él está discutiendo con estas personas y ellos están buscando la manera de ponerle trampas. Y se inventaron una historia reforzada. Sí, porque además es bien reforzada, de 7 hermanos. De esos 7 hermanos se casó el mayor con una mujer. Murió, entonces por la obligación de la ley, el hermano siguiente debe casarse con ella y ese también murió, entonces el hermano siguiente también se casó, hasta que murió el último de los hermanos y murió la mujer. Entonces a esta mujer le llamaban la viuda negra. Mató a todos. Bueno. Lo cierto es que es una historia ficticia. Lo cierto es que con eso y le hacen la pregunta: en la resurrección de los muertos, y ahí está la trampa porque ellos no creían en la resurrección. En la resurrección de los muertos, ¿de quién será mujer? Entonces el Señor, que ve que es una trampa, les dice: ustedes yerran porque no han entendido las escrituras, la palabra. ¿Sí? Allá en el reino de los cielos no se van a dar en casamiento, ¿cierto? Sino que seremos como los ángeles del cielo. Pero entonces les dice: pero en cuanto a que los muertos resucitan, les dijo así: ¿no dijo acaso Dios, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. ¿Saben por qué utilizó esa palabra? Porque para los saduceos la palabra autorizada era lo que estaba en lo que llamamos nosotros el Pentateuco, la Torá, los 5 primeros libros. Entonces cualquier argumento que se usara para la resurrección sacada de otros libros, ellos iban a decir: lo siento, no le doy autoridad a eso. Pero el Señor utilizó unas palabras que están en Éxodo. ¿Sí? Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y les refutó. Entonces los fariseos que creían en la resurrección aplaudieron. ¿Sí? Pero fuera de eso, establece un punto, y es que Dios es Dios de vivos, no de muertos. Entonces imagínense lo que va a suceder si hay un muerto. Entonces hay algo en el corazón de Dios que se duele. Y si es importante para Dios la vida humana y nos ordena que no matemos, debe ser importante para sus hijos.
debe ser importante para los discípulos. O sea, no puede entenderse un discípulo de Cristo, quien dijo en Juan 10:10, que dijo el Señor en Juan 10:10, el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Listo? Entonces ya tenemos el punto. A Dios le importa la vida, Dios es un Dios de vida, Él no vino a traer muerte sino vida. Entonces una cultura de muerte es un contrasentido y más en hijos de Dios. Entonces vamos a ver que alguien ha muerto en esta situación. Nos devolvemos allá al libro de Deuteronomio, capítulo 21, versículo 1. Si en la tierra que el Señor tu Dios te dará para que la tomes en posesión. ¿Cuál es la tierra que Dios nos dio en posesión? Colombia. Bueno. Se halla un muerto tendido en el campo y se ignora quién lo mató. Paramos ahí. El hallazgo de un muerto. Yo quiero ir a un muerto en particular porque fue lo que me motivó a tratar este tema. Martes 10 de mayo, en una playa de Barú, está de vacaciones en su luna de miel. No sabemos por qué situación termina acá el fiscal antidrogas más importante de Paraguay. No sé. Lo cierto es que estaba allí con su esposa, recién casados, y viene una moto de esas acuáticas. Se baja alguien y le dispara y lo mata. ¿Cierto? En plena luna de miel. Eso sucedió aquí en Colombia. Y por ese hecho que causó gran consternación mundial, a mí me hubiera gustado que hubiera causado más consternación en medio de nosotros y especialmente entre los hijos de Dios, porque realmente es algo que nos llena de oprobio, de vergüenza, que alguien viene a pasar las vacaciones aquí y lo maten y que aquí se encuentre el terreno fértil para que alguien sea asesinado. Y ha habido varios detenidos, 17 personas de varios países, incluidos italianos, albaneses. No sé, pero lo cierto es que nadie tiene una seguridad clara acerca de él o los responsables de esta muerte. Pero entonces, ¿cómo se resolvía una situación como estas? Nadie sabe quién lo mató. En el Antiguo Testamento. Decía los versículos 2 al 4. Entonces tus ancianos y jueces irán. ¿Quiénes son los que van? Los principales. Las personas más importantes. ¿Cierto? Y medirán la distancia hasta las ciudades que están alrededor del muerto. Y sucederá que los ancianos de la ciudad más cercana, claro, se asumía que si el muerto estaba más cerca de una ciudad, era muy probable que de allí había procedido el asesino de esta persona. Pero entonces venían los ancianos de la ciudad, los principales, no los más viejos, no quiere decir los más viejos, sino los principales, ¿sí? Puede que sean los más viejos, no sé. Tomarán una vaquilla que no haya sido sometida al trabajo y que no haya llevado yugo. Entonces esa vaquilla la llevarán entonces a un valle escabroso, dice en Reina Valera 60, en un valle abajo, a la parte de abajo de un arroyo, que no haya sido haya hecho ningún cultivo, ¿cierto? Y en ese arroyo le rompían la nuca a la ternera, es decir, la ofrecían en sacrificio. ¿Por qué hacían esto? ¿Cuál era el problema? Que si no se encontraba el asesino, toda la comunidad asumía la responsabilidad. ¿Cuál es el grado de impunidad que hay en nuestro país? Delante de los ojos de Dios, cuando hay impunidad, toda la comunidad de alguna manera es responsable. ¿Saben por qué? Porque a Dios no le gusta la indiferencia ante el homicidio. Y la indiferencia se interpreta como culpabilidad ante un homicidio. Por eso se llamaba a los principales de la población. Imaginémonos entonces la escena. Todo se paralizaba. Eso era algo terrible.
Apareció un muerto. Aquí, otro muerto. Un fiscal de otro país, sí. El fiscal anticorrupción más importante, sí. Qué pena. No. ¿Cuántos murieron el fin de semana que está pasando? ¿Cuántos han muerto en todas las actos de violencia que ha habido en nuestro país últimamente? ¿Nos importa? Espero que sí. Pero si nos importa, vamos a ver qué es lo que hay que hacer. O sea, ellos les importaba y tomaban acción. Hacían algo. La ley decía que por la vida de un hombre debía pagarse con la vida del asesino. Eso era la ley, ¿sí? En el sacrificio de la vaquilla tenía más o menos esa intención, una ejecución sustituta. Ahora, no quiero hacer apología de la pena de muerte, ni más faltaba. Solo que entendamos que el valor de la vida humana era principal. ¿Por qué es valiosa entonces la vida de un ser humano? Ya hemos dicho que a Dios le importa, que Dios es Dios de vida, que nos mandó en el mandamiento. ¿Por qué? Porque porta cada ser humano, no importa el que sea, el más desgraciado, el más pobre, también el más rico, el más sabio, el bruto, porta la imagen y la semejanza de Dios. Y eso incluye hasta el bebé en el vientre materno, el viejito con una enfermedad terminal, porta la imagen. El enfermo de cáncer que no tiene salida, también porta la imagen de Dios. Porque Dios mismo decidió que puso de su esencia en cada ser humano, sin importar su condición. Ningún animal porta la imagen y semejanza de Dios. Ningún vegetal porta la imagen y semejanza de Dios, mucho menos la tierra inerte. Las piedras, no. Solo los hombres. Porque dentro del corazón de Dios, el hombre tiene una intención especial. Y la intención especial es, a través de la forma como Dios organizó a la humanidad, como la constituyó, debía extenderse la imagen de Dios sobre la tierra y, ¿por qué no?, por todo el universo. Por eso es valiosa la vida de un ser humano. Encontré esta explicación en una Biblia de estudio. Esto está en ¿cómo es? El diario vivir. Dios estaba señalando la necesidad que tenía la comunidad entera de responsabilizarse de lo que sucedía alrededor de ellos y de corregir cualquier solución que pudiera ser potencialmente peligrosa, física, social o moral. Es decir, no podía haber impunidad, no podía haber indiferencia ante la muerte, no podía haber despreocupación ante el pecado, el homicidio en el entorno. Pero no podían quedarse solamente en asombrarse, decir, ¡ay, un muerto! No. Había que actuar. Por eso se llevaba la vaquilla. Pero tampoco quedaba ahí. Después se acercaban los sacerdotes. ¿Sí? Los sacerdotes eran los encargados de representar al pueblo delante de Dios e interceder por él. ¿Cierto? Ahí vamos. Después se acercarán los sacerdotes hijos de Leví, porque a ellos escogió el Señor tu Dios. ¿Para qué? Para que le sirvan y para que bendigan en el nombre del Señor. Y este punto es muy importante. Dice, bueno, ¿para qué insiste en esta parte el Señor? Por el dicho de ellos se decidirá todo pleito, todo daño. Volvamos y miremos esta parte. Porque a ellos escogió el Señor tu Dios para que les sirvan y para que bendigan el nombre del Señor. ¿Por qué es tan importante? Porque en esto los mediadores delante de Dios por los hombres estaban comprometidos delante de toda la población para que la dignidad de Dios, es decir, la bendición del nombre, o sea, bendición es llevar un buen nombre, ¿sí? Están encargados del buen nombre de Dios, ¿cierto? ¿Por qué? Porque destruir la vida humana, es decir,
Destruir la imagen y semejanza de Dios es deshonrar el nombre mismo de Dios. Por eso está ese versículo ahí. Por eso se insiste en que debían bendecir. Ellos se encargaban de la bendición del nombre de Dios. Por eso tenían que llegar allá, porque el nombre de Dios había sido mancillado al cometerse un homicidio. Y en nuestro país se cometen homicidios a destajo y a nadie le importa. Y el nombre del Señor está recibiendo maldición con cada homicidio que hay en nuestra tierra. Hoy. Es decir, que hay una ofensa al mismísimo Dios con cada homicidio. El nombre del Señor en nuestra tierra ha sido maldecido. Entonces hay que bendecirlo. Y no solo eso, sino que el homicidio mancha la tierra. ¿Recuerdan el primer homicidio? El primer homicidio lo relata la Biblia en Génesis 4. Cuando Caín mata a su hermano Abel. Dice en Génesis 4, versículos 8 al 12, Caín habló con su hermano Abel y sucedió que estando juntos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Entonces el Señor preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Y respondió, no sé, ¿soy yo acaso el guarda de mi hermano? Le preguntó Dios, ¿qué has hecho? Colombia, ¿qué has hecho? Dice Dios. La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ojo, la sangre derramada sobre la tierra. Así, ahora pues, maldito seas tú, lejos de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando trabajes la tierra, ella no te volverá a dar su fuerza, y serás errante y fugitivo en la tierra. La tierra manchada por la sangre vomita a los habitantes. No le va a dar frutos al asesino. La tierra es hecha maldita por el asesinato. ¿Imaginas el impacto en nuestro país de tanto muerto? Versículos 6 al 8. Todos los ancianos de aquella ciudad más cercana al muerto lavarán sus manos sobre la vaquilla desnucada en el arroyo y declararán diciendo, nuestras manos no han derramado esta sangre, ni nuestros ojos lo han visto. Ojo, no solamente no la han derramado, sino nuestros ojos no lo han visto. Hasta videos hay de los asesinatos acá. Lo vemos. Oh Señor, perdona a tu pueblo Israel al cual has redimido. Pedían perdón no solamente por el pueblo, sino por toda la nación. No traigas culpa de sangre inocente en medio de tu pueblo Israel. Dios mío, vino ese señor aquí, desde Paraguay aquí, a traer maldición los asesinos de él a nuestra tierra. Así les será perdonada la culpa de sangre. Es decir, que había una declaración pública de no participación ni encubrimiento del homicidio. Y clamaban por el perdón del Señor, no solamente por ellos, sino por toda la nación, y porque no recayera sobre ellos ni la nación la culpa por el homicidio. Miren, no había lugar a la indiferencia. De ninguna manera. Aquí se acumulan los asesinatos y nos hemos vuelto indiferentes. Ya no hay ni indignación y hemos terminado acostumbrándonos. Y la cultura de la muerte avanza en el país. Se mueven en el país las bandas de delincuencia que tienen el asesinato como forma de vida. Ya aquí no atracan a la gente en las calles, sino la matan y después la roban. Se institucionaliza el aborto. Tal vez el asesinato más vergonzoso de todos. ¿No les parece? Hoy estaba viendo un rayo de esperanza. Y el rayo de esperanza es que después de 50 años de haber dado la oprobiosa sentencia de la Corte Suprema de los Estados Unidos,
existe un rayo de esperanza que la misma Corte Constitucional hoy empiece a darle herramientas a los estados para que no tengan que aplicar esa sentencia. Y por favor, si ustedes pueden orar por algo, oren por eso, porque eso sea una realidad. Porque lo que sucedió en nuestro país es una mancha que por 50 años ha llevado a Estados Unidos y que ha representado la muerte de 63 millones de vidas. 63. Ese es el cálculo de los abortos que ha habido en Estados Unidos durante esos 50 años. 63 millones de personas que no fueron abogados, que no fueron médicos, que no fueron estadistas, que no fueron trabajadores sociales, que no llegaron a ser, no sé, astronautas, astrofísicos, grandes, nada. Todo porque eran incómodos. Así como la vida del fiscal era incómoda para algunos que quieren seguir su negocio, para los que quieren seguir con su vida normalmente, sin la incomodidad de un bebé, lo mejor es matarlo. Y por lo menos el fiscal podía medio defenderse y tratar de correr, pero ¿qué puede hacer un bebé en el vientre materno? Y eso se institucionalizó en nuestra nación. ¿Y saben qué es lo más feo? Que no solamente hubo indiferencia, sino hubo fiesta. Pero no paró ahí. Se despenaliza la eutanasia y ahora el suicidio asistido médicamente. Y se dice que las instituciones de salud no pueden declarar que hay objeción de conciencia, que un médico sí puede hacerlo, pero que las instituciones no. Y eso es lo más chistoso, que en nuestro país hay personas naturales y personas jurídicas. Pero la persona natural sí puede decir que no, pero la persona jurídica no puede decir que no. Es decir, se le obliga a la institución médica que de alguna manera tiene que garantizar el asesinato de un ser humano, así sea el suicidio. Y es que el suicidio es un homicidio. La vida no le pertenece al suicida, la vida le pertenece a Dios. Y el suicida también lleva la imagen y semejanza de Dios. No puede cometer homicidio. No nos importa, no, pues si él se quiere matar, que se mate. Y yo te apoyo si quieres hacer suicidio médicamente asistido, para que no sufras. ¿Y Dios qué? ¿Y lo que dice Dios qué? No importa. Hay muertes aquí y allá, muertes por todas partes. ¿A quién le importa? ¿Le va a importar a la iglesia del Señor? ¿Le va a importar a la iglesia del Señor? Amén. Bueno, pero estamos como apagados. Perdón que los estoy apachurrando tal vez, y entonces no, pero ¿nos va a importar? Se supone que nosotros somos, la iglesia de Dios, somos nación santa y pueblo de sacerdotes. ¿Y a quiénes llamaban? A los sacerdotes. Los notables decían, llamemos a los sacerdotes y hagamos la declaración de inocencia. Nosotros somos elementos principales dentro de una nación que ha cometido homicidio para que haya restauración delante de Dios. Clamamos como iglesia delante de Dios por el desprecio a la vida que hay en nuestro país. Levítico 18, 24 al 28. Dice así: no se contaminarán con ninguna de estas cosas. Se refiere a todas las prácticas de las naciones que incluían sacrificio de niños al dios Moloch. Y también dice más adelante que a Baal le hacían sacrificios de niños. Porque con todas estas cosas se han contaminado los pueblos que yo echo de delante de ustedes. La tierra ha sido contaminada. Por eso castigué la maldad de ellos sobre ella y la tierra vomitó a sus habitantes.
Pero ustedes guarden mis estatutos y mis decretos, no hagan ninguna de todas estas abominaciones, ni el natural, ni el extranjero que habita entre ustedes, porque los habitantes de la tierra que los antecedieron hicieron todas estas abominaciones y la tierra fue contaminada. No sea que la tierra los vomite por haberla contaminado como vomitó a la nación que los antecedió. Entonces estamos enfrentados a una situación que ya es grave, pero tenemos que mirar qué hacer para no llegar a hechos más terribles. Antes de que ocurran hechos más terribles, tenemos que reaccionar. Debe haber una iglesia que clama y debe haber una iglesia que construya una cultura de respeto por la vida. Durante estos 50 años que ha habido aborto legal en los Estados Unidos, cientos de organizaciones cristianas en los Estados Unidos se han levantado para formar asociaciones y lugares donde las madres que están siendo llevadas a abortar puedan tener una esperanza. Y alguien les dice, es importante. Estaba viendo un video de Enfoque a la Familia y en ese video que acaba de llegar, donde ellos están pidiendo además que por favor oremos por los Estados Unidos en esta situación tan específica, que la mayoría de los abortos se podrían haber prevenido si hubiera habido alguien que dijera, yo te apoyo y yo te ayudo en este tiempo que tú estás enfrentando. No abortes, que vamos a estar contigo y te vamos a ayudar. Y de verdad los apoyaban desde el principio hasta el final. Mi señora estuvo con un grupo, Isabel, creo que estuviste tú también con mi esposa, en San Cristóbal Norte. Ustedes saben cómo es San Cristóbal Norte. Es un lugar donde está peligrosito, ¿cierto? Estuvieron allá viendo una fundación para ayudar a mujeres que están ante la decisión del aborto. Me decía mi señora, pero usted viera, me decía así, la situación en la que ellos trabajan, el lugar donde hacen las ecografías, es un lugar que es más estrecho, no da ni para meter una cama ahí. Yo no sé cómo meten una camilla ahí hacen eso. ¿Sí? Dice, en la pantalla donde estábamos viendo la ecografía no se veía nada. Con las uñas. Y ayudan a población generalmente venezolanas que no tienen cubrimiento de salud para decirles, aquí estamos y te apoyamos. Y nosotros, el Señor nos entregó un regalo maravilloso. Tenemos una casa y una fundación que se está armando. Y ahí vamos a poder hacer eso. Qué oportunidad tan preciosa, tan hermosa. Pero no debe parar allí. No debe parar allí. No podemos parar allí. Porque esa es solo parte del problema de la cultura de la muerte. Yo quiero que hoy en medio de nosotros declaremos el fin de la cultura de la muerte en nuestro país. Porque no podemos seguir siendo una nación de asesinos. La iglesia no puede permitir eso. Jeremías 14, 19 al 22. 17, del 17 vamos a empezar. Tú pues les dirás esta palabra, derramen lágrimas mis ojos noche y día y no cesen, porque gran quebrantamiento, con un golpe muy grave ha sido quebrantada la Virgen hija de mi pueblo. Si salgo al campo, he allí muertos a espada. Si entro en la ciudad, he aquí enfermedades causadas por el hambre, porque tanto el profeta como el sacerdote han sido arrastrados a una tierra que no conocías. ¿Has desechado del todo a Judá? ¿Acaso tu alma abomina a Sión? ¿Por qué nos has herido sin que haya para nosotros sanidad? Esperamos paz y no hay tal bien. Tiempo de sanidad y aquí terror. Reconocemos, oh Señor, nuestra impiedad y la iniquidad de nuestros padres, porque contra ti hemos pecado. Por amor de tu nombre no nos deseches ni desdeñes el trono de tu gloria. Acuérdate y no invalides tu pacto con nosotros. ¿Hay entre las vanidades de las naciones quienes hagan llover? ¿Acaso los cielos dan lluvia por sí solo? ¿No eres tú, oh Señor, nuestro Dios? En ti pues pondremos nuestra esperanza, porque tú has hecho todas estas cosas. Gloria a Dios. O sea, hay esperanza para nuestra nación, pero debemos volvernos al Señor. Primero clamar
y después actuar. Por eso es que está planteándose una revolución en la educación. ¿Saben dónde se fundamentó la cultura de la muerte en nuestra nación? En las universidades, donde se le enseñó a los jóvenes que podían levantarse y matar y armar revoluciones. Y los jóvenes, esos de la primera línea, los que destruyen estaciones, los que matan, se han formado en las universidades públicas. Y aún hoy en las universidades privadas también, que antes eran distintas, ahora ya no. Nuestro país está formando cultura de la muerte cada vez más. Cada vez más. Pero ¿saben por qué? Porque la iglesia del Señor se le olvidó que una de las funciones de siempre de la iglesia, desde el origen de la iglesia, ha sido la educación de la gente. Eso que hacíamos hoy de presentar a un niño es el compromiso de la iglesia de levantar una generación que le tema a Dios y lo busque. Pero nuestros hijos no los formamos así. Los mandamos a los colegios del mundo y los mandamos a las universidades del mundo y después nosotros nos admiramos de que no quieran seguir las cosas de Dios. Me rasgo las vestiduras y digo, soy culpable por eso. Soy culpable. ¿Pero por qué mis hijos no quieren seguirte, Señor? Pero si es que tú los mandaste a los colegios y a las universidades del mundo y allá me los deformaron y tú no hiciste nada. Es la revolución de la educación. La revolución de la Fundación Provida de la que hemos hablado. El rescate de los huérfanos en futuro juvenil. Para que sacarlos de esa cultura de la muerte. Pero también va a la elección de líderes que representen los verdaderos valores bíblicos y no representen la cultura de la muerte. Así digan que defienden la vida. Pero si dentro de su discurso está el promover el aborto, si en su discurso está el promover la eutanasia, si en su discurso está seguir trabajando con aquellos que han delinquido, que han robado, que han matado, no podemos votar por ellos. No podemos hacerlo. Yo no estoy diciendo que haya candidatos perfectos, no los hay, pero escojamos con cuidado y miremos quién puede representar esos valores. Analicemos y votemos, pero mañana no nos quejemos si votamos por alguien que defiende valores de muerte. Todo eso importa. Dice en Marcos 1, versículos 2 al 3, y está hablando del ministerio de Juan el Bautista. El ministerio de Juan el Bautista se enmarcaba, lo del Señor Jesucristo lo aclaró, dentro del gran ministerio del Elías que iba a venir. Porque existía esa duda. Todos sabían que antes de la venida del Cristo iba a venir Elías. Malaquías es el que advierte eso. Y entonces le preguntan a Jesús, ¿sí? Y en el Evangelio de Marcos, dice en Marcos 1, 2 al 3, ahí lo presento lo más resumido, porque pues los otros evangelios son más extensos, pero aquí así es el Evangelio de Marcos, ¿no? Tan. Y dice, sucedió como está escrito en el profeta Isaías, yo estoy por enviar a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Voz de uno que grita en el desierto, preparen el camino del Señor, háganle sendas derechas. Pero el Señor también dijo lo siguiente, que antes del retorno de Cristo vendría nuevamente el ministerio de Elías. Nosotros representamos ese tiempo. Ahora no es solamente un Juan el Bautista, son muchos Juan el Bautista. ¿Cuál era el mensaje de Juan el Bautista? Arrepiéntanse, cambien, prepárense, ya llega. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. El Señor puede llegar mañana, pasado mañana, dentro de, no sé. Pero nosotros tenemos un ministerio de preparar sendas derechas para Él. Y no de esperar agazapados a que Él venga y nos arrebate. Mientras miramos indiferentes cómo se pierde las vidas que son para Dios sagradas y que representan su imagen y semejanza y cuyas muertes
traen maldición al mismo nombre de Dios. Estamos todos como iglesia preparando esas sendas derechas del Señor. No les digo que no esté bien decir hoy amén y aplaudir, sino que tenemos que intervenir. Yo veo aquí muchas de las personas que están haciendo algo y le doy gracias a Dios por esas personas. Estoy viendo los que intervienen en la política, los que intervienen en la fundación, los que están trabajando para Futuro Juvenil, los estoy viendo acá. Pero quisiera que mis ojos no vieran pequeños puntos específicos dentro de la congregación, sino que yo al mirar a toda la congregación viera a esas personas. Porque así es como debe ser. ¿Saben qué? Yo ya no puedo hacer más. Yo no puedo hacer más que la persona que está aquí predicando. Y a veces le digo al Señor, Señor, yo quisiera estar aquí, quisiera estar allá, quisiera ayudar en esto, quisiera ayudar en aquello. No. Predica. Dilo. Manifiéstalo. Que la semilla lanzada caerá en terreno fértil. Y ustedes son ese terreno. Pero preguntémonos, ¿siquiera clamamos al cielo por misericordia y pedimos perdón por la indiferencia? ¿O solamente estamos esperando que caiga el día de la calamidad para que venga el castigo sobre nuestra nación? Con la esperanza de que no vendrá sobre nosotros porque somos hijos de Abraham, como los judíos del tiempo de Jesús. Como les dijo el mismo Señor y el Bautista les dijo, de las piedras puede hacer el Señor hijos de Abraham. Pero te decimos, a nosotros no nos pasa nada porque Dios nos guarda. No, lo malo que le suceda al país, si viene sobre nosotros un gobierno que no represente los valores con toda su fuerza y su poder, también nosotros vamos a recibir esa influencia porque somos parte de esta nación. Y el Señor nos está diciendo, ustedes también son responsables. Jeremías 17, 14 al 17 dice, sáname, oh Señor, y seré salvo. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. He aquí que ellos me dicen, ¿dónde está la palabra del Señor? A ver pues que se cumpla. Pero yo no he insistido detrás de ti para traer el daño, ni he anhelado el día de la calamidad. Tú lo sabes. Lo que ha salido de mi boca fue en tu presencia. No me causes terror. Tú eres mi refugio en el día del mal. Debemos estar ahí clamando por la nación. No esperemos a que todo se vaya al traste o que caiga fuego del cielo. ¿Cierto? Señor, envía fuego del cielo para exterminar a estos impíos. Pues el mismo Señor Jesucristo reprendió a Juan y a Santiago, a Jacobo, por pedir tal cosa. En un pueblo donde no lo recibieron, ¿recuerdan? ¿Quiere Señor que pidamos y que venga fuego del cielo? Y el Señor, ¿qué hizo? Los reprendió. Porque las vidas de esas personas importaban. No queramos la destrucción para nuestra nación. No esperemos salvarnos, sino clamemos y trabajemos porque haya un cambio. Los judíos del tiempo de Jesús, esos hijos de Abraham, que decían, nosotros somos hijos de Abraham, en el año 70 después de Cristo, 30 años, 40 años después de la muerte y resurrección de nuestro Señor, asistieron a la destrucción de Jerusalén por los romanos y fueron enviados a todas partes de la tierra. ¿Se acuerdan la maldición? Expulsados de la tierra, vomitados por la tierra, y solo pudieron volver 1882 años después. Pero porque había una promesa del Señor de que volverían. Que se eleve clamor delante del Señor por los homicidios de nuestra tierra. Que las hojas del árbol de la vida que representa la iglesia sean para la sanidad de las naciones, iniciando por la nuestra. Oremos. Amado Señor, estoy cansado de ver tantos muertos. No quiero ver más muertos. No quiero que mi nación siga siendo fuente de homicidios, que esté dentro de la lista de los más buscados.
de los países más violentos del mundo. No más, Señor. Reconocemos que hemos sido indiferentes. Reconocemos que ante la cultura de la muerte hemos guardado silencio y no hemos actuado, Señor. Declaramos que nuestras manos no han derramado sangre, Señor, inocente, que no la han derramado. Y si de alguna manera hemos conestado, Señor, y sí, lo hemos hecho, nuestro silencio ha conestado. Señor, te pedimos perdón. Y te pedimos que no traigas maldición sobre nuestra nación, ni sobre nuestra ciudad. Te pedimos que el mal venidero, consecuencia de nuestra maldad y de la cultura de la muerte, no venga sobre nuestra nación. Te estamos pidiendo, Señor, una oportunidad más para que nuestra tierra sea fértil para la vida. Para que esta tierra hermosa que tú plantaste, Señor, llena de árboles, de luz, de sol, de lluvia, ya no sea más una tierra que vomite a su gente, que traiga maldición. No queremos traer oprobio al nombre de Dios, porque hemos sido llamados a bendecir tu nombre. Y viviremos para bendecir el nombre del Señor, rescatando la cultura de la vida, porque tú eres el Dios de los vivos, no el Dios de los muertos. Señor mío, Dios mío, lo declaramos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo y te bendecimos. Bendice esta congregación. Y te pido, Señor, que si hay alguien aquí que no ha entregado su vida a Cristo, te pido que pongas en su corazón que te entregue su vida, Señor. ¿Hay alguien hoy aquí que quiera entregarle su vida a Cristo? Que no lo haya hecho, que quiera ser parte del equipo de los que van a pelear hasta la muerte por la vida. Porque así como vamos a pelear por eso, es probable que algunos caigan en el campo de batalla. En medio de una cultura de la muerte, la misma cultura no se va a quedar quieta si nosotros nos decidimos a defender la vida. ¿Hay alguien que quiera hoy entregarle? Listo, gloria a Dios. Oigan, dice que hay una sentencia de que están buscando aprobar una ley para que no podamos hacer esto. Qué tristeza. Pero ¿saben qué? Si nos lo prohíben, como dijo alguna vez Batista acá, no me importa. No me importa. Igual vamos a recibir a las personas, pero ¿saben qué? ¿Saben por qué no importa? Porque nosotros estamos llamados a formar discípulos, no solamente personas que hagan la oración de fe. Pero oremos. ¿Tú vienes? ¿Tu nombre es? Andrea. Andrea quiere hacer parte del equipo de los que trabajan por la vida. Eso representa que el Señor de la vida va ahora a dirigir tu vida. Voy a bajar. Bueno, voy a ver si la cámara puede bajar un poquito. Claro que sí. Señor, gracias por la vida de Andrea. La vida de ella es valiosa para ti. Un especial tesoro. Tú pusiste tu imagen y tu semejanza en ella. Pero también quieres que ella sea tu hija. Perdimos esa condición por el pecado del hombre, pero tú no la rescataste para nosotros en la cruz del Calvario. Y allí nos diste la vida a través de tu muerte. Gracias, Señor, porque tu muerte gloriosa y tu resurrección nos devolvieron a la vida. Así es para Andrea hoy. Andrea, repite conmigo. Señor, yo quiero hoy delante de ti entregarte mi vida, declarar que tú eres el Señor de la vida, que caminaré contigo, tú mandas y yo obedezco, y quiero contigo participar del precioso don de la vida,
participar del precioso don de la vida, hasta que mi tiempo en la tierra termine hasta que mi tiempo en la vida termine, o hasta que vengas a recogernos en las nubes. o hasta que vengas a recogernos en las nubes. Lo declaro en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Lo declaro en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.